Hoy vamos a hablar de los mecanismos de transición entre IP versión 4 e IP versión 6. El cambio de IP versión 4 a IP versión 6 ya ha comenzado, pero se espera que durante muchos años convivan las dos versiones y que la implantación de IP versión 6 se vaya haciendo poco a poco. Hemos de saber que IP versión 4 e IP versión 6 son protocolos diferentes, pero existen una serie de mecanismos para que la migración de uno a otro se realice sin grandes sobresaltos. Estos mecanismos son la doble pila, los túneles y la traducción. La técnica de la doble pila consiste en instalar los dos protocolos en el dispositivo. De esta forma, el equipo se podrá comunicar con cualquier equipo de la red. Los sistemas Windows y Linux tienen instalada la doble pila por defecto, ya que disponen tanto de dirección IP versión 4 como de dirección IP versión 6. Los túneles permiten conectarse a redes IP versión 6 pasando sobre redes IP versión 4. Estos túneles encapsulan el paquete IP versión 6 en un paquete IP versión 4. De esta forma, los paquetes IP versión 6 se pueden enviar sobre una infraestructura IP versión 4. Y por último, la traducción permite que dispositivos con IP versión 6 se comuniquen con dispositivos IP versión 4, mediante una técnica de traducción similar a NAT. De estos tres métodos que hemos visto, el que más vamos a utilizar por su sencillez es el de la doble pila. Y para terminar el vídeo os voy a explicar el proceso EUI64 que utilizan algunos sistemas operativos para configurar la dirección IP versión 6 de la interfaz de red. Sabemos que el tamaño de la dirección IP versión 6 es de 128 bits, de los cuales 64 son para la parte de red y otros 64 para el identificador de interfaz. Pues bien, algunos sistemas operativos utilizan la dirección MAC, que es de 48 bits, para crear el identificador de interfaz de la dirección IP versión 6. El proceso está explicado en el siguiente esquema. Bien, el proceso es muy sencillo. Se coge la dirección MAC y se divide en dos, la parte del fabricante y la parte del dispositivo. Entre medio se añade el código hexadecimal FFFE. Y luego, en el séptimo bit del primer byte, si tenemos un 0 se cambia a un 1 y si tuviéramos un 1 se cambiaría a un 0. Y esto nos dará un código hexadecimal de 64 bits que será el identificador de interfaz. Puedes comprobar si tu sistema operativo utiliza este proceso comprobando la dirección MAC y la dirección link local IP versión 6.